Hoy en esta mañana vamos a hablar de una historia de película. Sí, una historia de película. Y digo una historia de película porque de esta historia se han hecho no menos de una docena de filmaciones de Hollywood, dibujos animados, historietas, porque es una de las historias más representativas del Antiguo Testamento. Y el protagonista de esta historia tiene todo un bloque, el Génesis, dedicado exclusivamente a su historia. Tiene muchísimos capítulos. Y hoy yo me refiero a la vida de José. Para todos aquellos que están haciendo el tiempo con Dios, ¿cuántos están? Los que están haciendo con Dios, díganme amén. A eso me gusta, suena duro. Vamos otra vez, los que están haciendo tiempo con Dios, díganme amén. Qué bendición. Entonces usted está conectado con la historia de hoy. Usted está conectado con la historia y está conectado con el personaje del día de hoy. Por eso digo, es un personaje de película. Y es un personaje de película porque yo recuerdo cuando era niño, hace mucho tiempo. Cuando era niño, esa fue la primera película en dibujos animados que yo vi de la Biblia, la historia de José. Y esa historia quedó grabada, la parte de la filmación eran dibujos animados y quedó guardado en mi corazón y la recuerdo, siempre la recuerdo. Y todo este tiempo que hemos hecho el devocional de tiempo con Dios del QT, yo recuerdo, yo veo eso y cuando leo la historia recuerdo la manera en la que yo imaginaba a José, la manera en que yo imaginaba lo que le pasó a José. Así que yo le voy a invitar en esta mañana, vamos a ir a Génesis capítulo 37 y vamos a ver esta sorprendente historia que además nos deja un gran mensaje. Y yo quiero abordar esta historia de una manera distinta a como quizás se ha enseñado o se ha explicado. Hablamos de todo el trayecto que vivió José y cómo Dios bendijo a José y cómo Dios prosperó a José, pero yo quiero que vayamos un poco antes. Por eso vamos a ir al versículo 37, capítulo 37, versículos del 1 al 11. Van a aparecer allí en pantalla. ¿Sí lo tenemos allí? Y yo quiero que lo leamos juntos. Yo quiero que en este momento podamos leerlo todos juntos a la cuenta de 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, a una sola voz. Este ya lo pasamos, ya lo vimos en el QT. Vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2 y 3. En la tierra de Canaán, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y sus hermanos, y a su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Lo primero que voy a decir acerca de la vida de José es que necesitamos entender su contexto y su trasfondo de vida y de familia. Yo voy a venir aquí en plan de chisme y les voy a contar cómo era la vida de la familia de José. Fíjense, generalmente nosotros esperamos que las personas que aparecen en la Biblia sean personas de intachable reputación, que sean personas honestas, que sean personas correctas, que su familia sea perfecta. Y es lo que esperaríamos encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero el Génesis, todo el Génesis, Dios nos muestra una nación. Y esa nación comienza con un hombre. Y con un nombre. Ese hombre era Abraham. ¿Cierto que sí? Después Dios le cambia el nombre. Vemos que en Génesis 12 dice, le da la promesa y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te prosperaré y serás de bendición. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Luego Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Luego Isaac tuvo hijos, pero uno de ellos se llamó Jacob. Jacob posteriormente le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Jacob era engañador. Y luego Jacob tuvo hijos. Dentro de los hijos que tuvo a José. Es decir, José, el personaje principal de la historia de hoy. Si yo lo cuento así, no hay ningún problema. Oye, qué bonito, tuvo a su papá, tuvo a su abuelo y tuvo a su bisabuelo. Qué bonito, qué bello, qué lindo. Pero la historia no es así. La historia es un poco más oscura. ¿Cómo fue la concepción? ¿Cómo fue Abraham esperando la promesa de Dios? Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Si Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, entonces significa que Él le va a dar descendencia, le va a dar hijos. Es la promesa que Él le dio. ¿No es así? Sí, es la promesa que le dio. Te bendeciré y serás de bendición. Pero pasa algo. Abraham no quiso esperar la bendición de Dios, la promesa de Dios, porque su esposa era de avanzada edad. Y él dijo: bueno, quizás no voy a poder tener hijos con mi esposa. Y su esposa también dijo: yo estoy muy anciana, ya rondaban casi los 100 años. Y dijo: yo no puedo tener hijos. Entonces, aquí comienza a torcerse un poco la historia. ¿Qué fue lo que pasó? La esposa le dice a Abraham: mira, vamos a hacer una cosa. Ellos querían ayudar a Dios. Y ese es el problema cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Su esposa le dice: vamos a hacer una cosa bien interesante. Acuéstate con mi sierva. Y ya comenzamos a ver el asunto un poco turbio. Su esposa le dice: acuéstate con mi criada, acuéstate con mi sierva, para que podamos tener hijos de ella. Y así pueda cumplir la promesa de Dios. Y efectivamente ellos hicieron así. Y el nombre del hijo que nació se llamó... Es correcto. ¿Cómo se llamaba la criada? Se llamaba Agar. Y tuvieron a Ismael. Yo quiero que usted guarde ese nombre porque en la historia lo vamos a ver otra vez. Entonces ya vamos viendo que la familia no estuvo tan muy chévere que digamos. Pero Dios cumplió su promesa y Dios le dio de su esposa un hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo? Isaac, el hijo de la promesa. Luego Isaac tuvo hijos. Jacob fue uno de ellos. Tuvo 2 hijos. Jacob, que su nombre es tramposo, le quitó la bendición, la primogenitura a su hermano mayor, que era Esaú. Lo engañó. No solamente lo engañó a él, sino que engañó a su padre. Se hizo pasar por su hermano mayor y reclamó la bendición de su hermano. Luego su hermano quería matarlo y él tuvo que huir porque su hermano quería matarlo. ¿Sí ven cómo va la historia medio telenovela venezolana? Va así más o menos así, ¿verdad?
En cualquier momento aparece Cassandra por ahí. ¿Verdad que sí? O algo así. Sí, porque esta historia es muy interesante. Él huye de su hermano y él tiene hijos, pero Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel, tiene hijos, tiene 12 hijos. Pero nosotros podríamos pensar, bueno, él tiene 12 hijos con su esposa. No, él tiene 12 hijos con 4 mujeres. Pastor, ¿qué me está diciendo? Esta novela está muy engrinchada, porque ahora, ¿cuántos capítulos va a durar esa novela? Imagínense. Si cuando hay un malvado, una malvada, la novela dura 200 capítulos, imagínense con 4 esposas. Porque él tuvo que trabajar por la que quería, por la esposa que quería. Pero su suegro lo engañó y tuvo que trabajar 7 años más por realmente la que quería, porque él le dio la que no quería. Pero además de eso, él tuvo las siervas de las 2 mujeres, se acostó con ellas. Entonces tuvo 4 mujeres y 12 muchachos. De los 12 muchachos viene José. ¿Qué le parece esa historia? Si yo le contara esa historia y yo no le dijera que la historia es bíblica, ¿usted qué me diría? Pastor, esa culebrona está fuerte. Abigail. Pasión de Gavilanes se quedó loco frente a esto. Está fuerte. Qué fuerte. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de esto? A través de esto hay un mensaje. Incluso antes de comenzar la historia de José hay un mensaje. Y es que, querido hermano, tú que estás aquí y yo que estoy aquí, tenemos un pasado. Todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Y eso algo en común es que todos tenemos un trasfondo. Todos tenemos un pasado. Y quizás cuando yo hago retrospectiva y veo mi pasado, yo digo, wow, mi pasado no fue quizás el ideal. Quizás mi pasado es un pasado que yo no quiero recordar. O quizás es un pasado que mi mente quiere borrar. Porque pasé situaciones difíciles. Quizás mi familia no es la familia ideal. Quizás la familia que yo tengo no es la familia que yo hubiese soñado. Y pasé situaciones y circunstancias que me trajeron a hoy. Eso tenemos en común todos nosotros. Querido hermano, una lección que podemos recibir de parte del Señor con esta historia, con esta novela de vida que tiene desde el bisabuelo hasta José es: Dios tiene un propósito para ti, no importa el pasado que tú tengas. Dios te ha permitido que tú transites año tras año por el lugar donde tú has transitado. Es decir, hoy estás en este lugar porque pasó todo lo que pasó. Y a veces nosotros decimos, wow, pero me hubiese gustado haber cortado ese pedazo de la película. ¿Cuántos no dicen eso? Mucha gente dice eso, wow. Pastor, a mí me hubiese gustado quitar ese pedazo, no me hubiese gustado vivirlo. Pero hoy tenemos una gran enseñanza. Y el primer punto que tenemos hoy es, no importa de dónde vienes, no importa tu pasado, importa hacia dónde vas y qué es lo que Dios dice de ti en esta mañana. Amén. José, Dios le revela un sueño, de hecho le da 2 sueños. Y esos 2 sueños entran en conflicto con su familia. Él viene de un trasfondo muy difícil. Sus hermanos no lo quieren, sus hermanos lo detestan. Y cuando nosotros vemos la historia y vemos todo el completo de la historia, porque la historia comienza en el capítulo 37, pero termina en el capítulo 50, ya terminando Génesis, cuando se muere José. Es decir, bastantes capítulos dedicados a la vida de José. Entonces, esa vida viene marcada por un trasfondo cultural, viene marcada por un trasfondo familiar. Y cuando vemos la película, capítulos más adelante, lo que recordamos es, Dios colocó a José en un lugar de honra. Dios colocó a José en un lugar especial. Y yo quiero que vayamos a eso, porque él fue vendido por sus hermanos. Él fue vendido a un lugar, fue llevado a otro lugar. Finalmente Dios lo colocó en un lugar de eminencia. Fue el segundo al mando en toda la nación de Egipto. Solamente Faraón era superior a él. Vamos a ver en el capítulo 41, versículos 37 al 44. Vamos a ver en la pantalla Génesis 41, 37 al 44 y vamos a leerlo.
Todos juntos, ¿ok? 1, 2 y 3. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Yo quisiera contarles toda la historia de José. No tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Pero ¿qué pasó con José? Les hago un resumen tipo spoiler. Sus hermanos lo odiaban, ya lo leímos, ¿verdad que sí? Sus hermanos lo odiaban. El padre lo favorecía a él. Sus hermanos buscaron matarlo. Uno de sus hermanos procuró cubrirle la vida, evitar que lo mataran. Entonces dijo: bueno, no lo matemos, pero vamos a tirarlo en un pozo. Lo tiraron en un pozo y luego se les ocurrió una brillante idea. ¿Y cuál es la idea? Vamos a vender a nuestro hermano como esclavo. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Levanten la mano los que tienen hermanos o hermana. Usted se imagina que a su hermano lo agarre, le dé una golpiza y lo venda como esclavo. Claro, en estos momentos nosotros no tenemos muy claro eso, porque hoy no existe la esclavitud, pero en ese tiempo sí existía la esclavitud. Aunque algunos ya están pensando: sí, mi hermano haría eso. Seguro que mi hermano haría eso. Si pudiera, haría eso. Sobre todo si son dos hermanos, mayor y menor. Pero eso fue lo que pasó con José. Fue vendido. Y aquí hay algo interesante. ¿Ustedes recuerdan a Agar, la sierva que dio a luz a Ismael? ¿Sí? Bueno, para que vean cómo esta es una culebrona, hermano. Es una novela. Él fue vendido por sus hermanos. Y las personas a las cuales José fue vendido fueron los ismaelitas. Es decir, los hijos de Ismael. Ahí es donde en la televisión hace chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque resulta que sus hermanos los venden a sus primos. Qué historia más interesante, ¿verdad que sí? Se va enrollando y se va enredando mucho, mucho, mucho más. Ahora, recuerdan que hace un momento leímos cuando ya José es el segundo al mando, ¿sí? ¿Cómo llegó José hasta allá? Bueno, él, después de estar en la cárcel, Dios permitió que saliera de la cárcel. Yo no le puedo contar eso, léalo en la Biblia, por favor, gracias. Y él le interpreta un sueño que tuvo Faraón. Ese sueño era de una situación que iba a ocurrir en el pueblo. 7 años de hambruna, 7 años de abundancia. Primero abundancia y luego hambruna. Dios le advirtió a Faraón, pero no entendía el sueño. Y Dios le dio la capacidad a José de interpretar ese sueño. Por esa razón, José llega al lugar de preeminencia, llega al lugar de eminencia. Ahora, algo que yo quiero ver antes, ustedes podrían decir: wow, qué buena historia. Es decir, Dios siempre nos lleva a algo bueno. Y aquí, queridos hermanos, me preocupa porque las novelas nos venden la mentalidad del golpe de suerte. La mentalidad del golpe de suerte. ¿Cómo es eso? Yo no sé si ustedes tienen idea de las novelas. Bueno, yo crecí en un hogar venezolano y en algún momento vi novelas, lamentablemente.
¿Qué es lo que pasa en las novelas? Hay una muchacha pobre que no tiene dinero, ¿verdad que sí? Y es maltratada por una persona, llega como una criada y después resulta que la muchacha era la heredera de una gran suma de dinero. Y esa mujer agarra y luego tiene y ahora es la jefa de todos. ¿Sí o no? Así son las historias. Ahora, nosotros nos quedamos con esa historia, con el paradigma del golpe de suerte, el paradigma de la personalidad. Y es un grave problema porque eso nos hace daño. Nosotros comenzamos a creer que simplemente Dios nos bendice y ya. Hay gente que Dios bendice y hay gente que Dios no bendice. Es Dios. Dios decide cómo hace. Y sí, es verdad, Dios es soberano y decide cómo hace, pero no todo termina allí. Hay el paradigma del carácter, es decir, no solamente la suerte, no solamente la personalidad, importa el carácter. Y ese es el punto focal del mensaje de esta mañana. Diga conmigo, carácter. Otra vez, carácter. Un gran propósito está soportado por un gran carácter. Un gran propósito está soportado por un gran carácter. Y nosotros, cuando leímos estos 11 versículos al principio, no vimos nada extraño. Pero yo quiero que podamos desmenuzar poco a poco para que podamos entender cuál era el carácter de José. Porque José, la Biblia me registra cuál era su carácter. Es decir, José no llegó a ser el segundo al mando de Faraón en toda la tierra de Egipto por obra y gracia de Dios solamente, sino que él estaba preparado, su corazón, su carácter estaba preparado para recibir la encomienda que Dios le había dado. Y vamos a leer poco a poco, versículo a versículo, y vamos a ver carácter tras carácter que podemos ver reflejado en su palabra. Vamos a ver el primero, Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos, solamente el versículo 2, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ajá. ¿Qué hacía José? El papá sabía lo sinvergüenza que eran los hermanos, ¿verdad? Y entonces él mandaba a José, mira, José, ándame, chequéame a tus hermanos, por favor. ¿Por qué Jacob le decía a José que chequeara a sus hermanos? Era el menor, no era el mayor. Era el penúltimo, el último fue Benjamín. Era el penúltimo, pero él le decía, anda y chequea a tus hermanos. ¿Por qué? Había algo especial en él. Y aquí podemos ver el primer carácter, la primera muestra de carácter. Y diga conmigo, lealtad. Más fuerte, lealtad. Para cumplir el propósito de Dios, necesitamos tener carácter. Y la marca, una de las primeras marcas de José en el carácter era la lealtad. El padre confiaba plenamente en él porque él sabía, él es leal a mí. Y fíjense que al final él dice que lo mandó para que le informara la mala fama de sus hermanos. ¿Qué harían sus hermanos? ¿Qué creen ustedes que hacían sus hermanos? Bueno, muchas cosas. Ya veremos más adelante qué hacían. Pero nosotros podríamos decir, bueno, pero es que José era más bien chismoso. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un grupito de gente? ¿A usted no les pasó en el liceo? Estábamos todos juntos y de repente llegó la maestra. ¿Quién lo hizo? Él lo hizo, maestra. ¿Cómo le decimos? Sapo. ¿Verdad que sí? Tiene chismoso, sapo. Salió como una gaveta. Pero eso no era precisamente la característica de José. Lo que estamos viendo aquí es que él era leal a su papá, era leal a su padre. Era muy importante en ese tiempo la representatividad del padre de familia. Entonces podemos comenzar a ver cómo hizo José para llegar a ser el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Él era leal.
Queridos hermanos, si yo quiero a alguien que esté trabajando conmigo, miren, no importa que no tenga mucha habilidad, pero algo que sí yo quiero es que sea leal. ¿Y qué es una persona leal? Mire, pase lo que pase, Él está conmigo hasta la muerte. ¿Sí o no? De hecho, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando nos casamos? Hasta que la muerte. ¿Qué significa eso? Lealtad. Mire, cualquier persona podrá hablar mal de usted, pero su esposa no, su esposo no. Eso es lealtad. Que se caiga el mundo, pero yo estoy con mi esposa y yo confío que mi esposa está conmigo y esa es mi gente hasta la muerte. La lealtad es muy importante. Si tú quieres que Dios te lleve al lugar donde Él te prometió que te iba a llevar, necesitas tener lealtad. Amén. Nuevamente diga conmigo, lealtad. Otro carácter, vamos a leer Génesis 37, versículo 3. Ya tenemos uno que es lealtad. Vamos a leer el versículo 3, 1, 2 y 3. Ajá, aquí tenemos algo interesante. ¿Quién es el que amaba más que a todos? El papá, ¿verdad? Lo amaba más que a todos. ¿Pero por qué lo amaba más que a todos? ¿Por qué? Porque era leal, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué más? Fíjense que él le regaló una túnica. La Biblia dice de colores. Fíjense, aquí yo quiero hacer un insert, quiero hacer un paréntesis para hablarles acerca de la traducción bíblica. En algunos lugares de la traducción bíblica el hebreo es complicado de traducir, pero en algunas versiones no traduce túnica de colores, sino túnica con mangas. Les recuerdo, en aquel tiempo, ¿de qué vivían ellos? Ellos apacentaban ovejas, ¿sí? Es decir, el trabajo de ellos era un trabajo laborioso. Tenían que vestir ropa adecuada para eso. Imagínense un mecánico de traje y corbata. Sí, está como difícil. Miren, para que me revise aquí abajo. Oye, no puedo porque me ensucio, no. Entonces, ¿cómo vestían ellos en ese tiempo? Bueno, ropa de trabajo, pero José no. José tenía 17 años, él debería ser el que más trabaja, pero él tenía una túnica especial. Ahora, algunas traducciones no dicen túnica de colores, sino túnica de mangas. Y yo quiero mostrarles la traducción NBI, si la tenemos por allí. Vamos a leerla 1, 2 y 3. Ismael amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Dice muy elegante. En otras traducciones dice una túnica con mangas. Solo en 2 lugares en la Biblia podemos ver esta palabra de túnica especial. Una es allí, otra es mucho más atrás, en 2 de Samuel. Ocurre un evento bien difícil. La hija de David, ¿cuántos conocen a David? El rey David, ¿sí? Él tenía muchos hijos, pero dentro de sus hijos, él tenía 2. Tenía a una hija que se llamaba Tamar y otra que se llamaba Amnón. De esas historias de la Biblia. Resulta que un hermano violó a la hermana. Y ella, cuando le ocurrió lo que ocurrió, ella rompió su túnica. Y dice la Biblia que esa era una túnica especial, es decir, una túnica con mangas. Ahora, ella era virgen. Significa que la túnica tenía un significado. ¿Cuál era el significado de la túnica? Pureza. ¿Qué significaba la túnica? Que ella no había conocido varón. La túnica significaba pureza. Nosotros vemos ahora en el pasaje del Génesis, vemos que el papá le regala una túnica especial. Y esa túnica entonces significaba pureza. Ustedes más o menos conocen la historia y ustedes saben que José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, que era un jefe en toda la tierra de Egipto, ¿sí? Y la esposa de Potifar, como José tenía lo suyo, o sea, era guaposo, buen mozo, ella quiso acostarse con él, pero él no lo permitió, él huyó. La Biblia me dice eso, al punto que ella se quedó con los vestidos de él. Luego lo acusan, luego va a la cárcel. Si quiere escuchar la historia, véala en la Biblia.
Lo cierto es que él pudo soportar la tentación porque él se conservaba. Ahí tenemos otro carácter. Diga conmigo, pureza. Más fuerte, pureza. Si tú quieres llegar al lugar donde Dios ya te dijo, ya te mostró, ya te dio la visión, tú necesitas tener lealtad y necesitas tener pureza. Necesitas tener pureza. Ahora fíjense que el padre le dice a José, cuida a tus hermanos. Sus hermanos eran, en ese aspecto, eran muy graves. Muy graves. Ellos se acostaban con cualquier mujer que conseguían y lo pueden ver a lo largo de la historia. Otro tercer rasgo del carácter lo vamos a ver en Génesis 37, versículos 12 y 13. Vamos a verlo, vamos avanzando. El primer carácter es, ¿el segundo carácter? Muy bien, vamos a ver el tercer carácter. Versículos 12 y 13, lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Uh-huh. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Listo, él le dijo, pero papá, eso está lejos. Si hay algo que le gusta a un padre, porque yo soy padre, es que cuando uno da una orden, diga, sí señor, sí voy. Yo tengo 2 hijos, uno mayor y uno menor. El mayor, él sí, cuando yo le doy una orden, él me dice, sí señor. Pero el menor, cuando yo le doy una orden, mira, anda, recoge eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Anda, recógelo, pero ¿y para qué? Y Dios prueba mi paciencia. Dios prueba mi paciencia al límite. Yo le explico por qué hay que recogerlo, porque sí, porque hay que recogerlo. ¿Para qué? Finalmente yo le digo, anda, recógelo porque te estoy dando la orden. ¿Y si lo recojo mañana? Pero él es obediente. Él a la tercera o cuarta vez él obedece. Él es obediente. Si lo tengo que caracterizar dentro del rango de obediencia, es obediente, es obediente. Pero no hay nada más bonito para un padre que cuando le das una orden, ¿verdad que sí? Los que son padres, mira, andas esto, que diga, sí, sí voy. Y lo haces. Ese es un rasgo de la característica de la personalidad, el carácter de José. José era, diga conmigo, obediente. Otra vez, obediente. Entonces podemos ver que él era primero, segundo, tenía pureza y tercero, muy bien. Vamos a ver otro rasgo de su carácter. Vamos a ir a 37, versículos 9 y 10. 37, 9 y 10. No lo vamos a leer, está un poco largo porque ahí él cuenta su sueño. Él cuenta 2 sueños. Él dice, el primer sueño dice, vi como unas espigas amarradas, estábamos cosechando el trigo y yo vi unos manojos de trigo y los manojos de trigo de mis hermanos se inclinaban ante el manojo de trigo mío. Entonces los hermanos dijeron, ajá, ¿y más o menos qué significa ese sueño? José no sabía, realmente la intención de él no era molestar a sus hermanos, él no sabía. Luego le mostró un segundo sueño. ¿Cuál era el segundo sueño? En su sueño el sol y la luna y 11 estrellas. Qué extraño. ¿Cuántos hermanos tenía él? 11. Entonces en el sueño de él el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. 2 más 2 son. ¿Qué significaba eso? Mis hermanos, realmente él no lo hacía con mala intención. Él estaba contando su sueño. Al punto que incluso el papá escuchó eso y dijo, y se molestó. El papá se molestó y dijo, ¿cómo es eso? O sea, que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. ¿Cómo es eso? Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Busquemos allí. Capítulo 37, versículos 9 y 10. Sí lo tenemos allí. Al final del versículo 11, vamos a buscar el final del versículo 11 porque adelantamos. La parte final, después de la coma, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3.
Es decir, su padre sí como que se molestó, pero al final él meditaba en eso. Sus hermanos se molestaron más todavía con él. Miren, su padre lo prefería. Su padre lo mandaba a que los cuidara. Ellos eran mayores que él, pero él era quien los cuidaba. Y tercero, tiene un sueño donde ellos se van a inclinar ante él. ¿Qué es esto? Pero su padre meditaba. ¿Y sabe por qué meditaba? Porque Jehová, es decir, Dios, se le había aparecido en sueño a Josué, a Jacob, que después pasó a ser Israel. Se le había aparecido en sueño. Entonces él decía, Dios habla en sueños. No entiendo mucho el sueño, pero Dios habla en sueños. Pero lo cierto es que José no lo decía con mala intención. Ahí podemos ver que José era sincero. Diga conmigo, sincero. Otra vez, sincero. Entonces, tenemos otra vez, recopilamos el carácter. El primero era, luego era, luego sinceridad. Otro más, capítulo 37, versículos 14 al 17. Vamos a leerlo todos juntos rápidamente. 1, 2 y 3. Y lo envió del valle de Hebrón y luego a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Su padre le dijo, andan de tus hermanos. Y ahí vemos 3 lugares. ¿Cuáles son los 3 lugares que nosotros vemos allí? Él arrancó en Hebrón y luego fue a Siquem y luego de Siquem fue a Dotán. Cuando nosotros lo leemos así, bueno, fue de un sitio. Ustedes se imaginan algo más o menos cercano. Hermanos, desde el primer lugar, desde Hebrón a Siquem, son 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y desde Siquem hacia Dotán son más o menos entre 25 a 27 kilómetros. Es decir, en total, más de 100 kilómetros, 105, 106 kilómetros. Para que tengan una idea, es más o menos como ir de aquí a Maracay a pie. Imagínense que su papá le diga, mira, anda a cuidar a tus hermanos y anda para Maracay. Claro, cuando estamos aquí en pleno siglo XXII, es más, en pleno siglo XXII nos podría dar fastidio. Oye, en el año 22, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos un carro, siglo XXI, año 2022, agarramos un carro, vamos al terminal. Sin embargo, a mí me daría fastidio. Oye, pero no lo podemos llamar. Le mandamos un WhatsApp. Le hacemos una videollamada. Hermanos, eran más de 100 kilómetros, sin embargo, él fue. Él obedeció. Ahora, él cuando llega al primer lugar, que fue Siquem, ¿sí? ¿Qué fue lo que le pasó ahí? Él se encontró con alguien y le preguntó, mira, ¿dónde están mis hermanos? Digo, se fue. ¿A dónde se fue? A Dotán. Miren, el padre le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Vaya a Siquem, ¿sí? Vaya a Siquem. Es decir, él bien pudo haber llegado a Maracay y dice, bueno, ya yo vine, ya yo cumplí con mi papá, yo me voy a regresar. Yo tomo una foto aquí para que sepa que yo estaba aquí y me regreso a la casa. Pero José no hizo así. José fue más allá. Él iba a cumplir la orden de su padre. Y eso demuestra en su carácter diligencia. Diga conmigo, diligencia. Es decir, él no solamente va a hacer lo que le dicen, él va a ir más allá de lo que le dicen. Para poder soportar el propósito que Dios tiene en ti, necesitamos ser diligentes. Recopilamos entonces, el primer carácter es, luego, y luego. Vamos a ir a Génesis 41, 16 y vamos a ver el último rasgo que podemos ver del carácter de José. Lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Él le interpreta el sueño a Faraón.
Faraón lo llama para interpretar el sueño. Él bien podría darse bomba y decir, bueno, aquí me llamaron, aquí llegué yo. ¿Qué era lo que usted quería? Oye, bueno, el faraón. Bueno, es que yo estoy muy agobiado y necesito que me reveles el sueño. Bueno, verdad que yo soy bueno con los sueños. Si hay algo que me caracteriza a mí son los sueños, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando le deduje el sueño al panadero y al copero, ¿verdad que sí? Bueno, ponte ahí, él no hizo así. ¿Qué fue lo primero que José dijo? No está en mí, no está en mí. Es decir, yo sí tengo ese don, pero ese don no es mío. Ese don es de Dios. Yo primero reconozco que es Dios el que me ha dado ese don. Y eso denota él en su carácter. Diga conmigo, humildad. Diga conmigo otra vez, humildad. Entonces, otra vez tenemos ahora, hoy en día, escuche atentamente esto, hoy en día hay un paradigma, y Stephen Covey habla de esto, hay un paradigma de la personalidad. ¿Cuál es el paradigma de la personalidad? Entre mejor te veas tú, entre mejor hables tú, entre mejor te pares, entre mejor te comportes, mucho más alcance vas a tener y más influencia vas a tener. ¿Y qué es lo que se hace hoy? Bueno, se enseña eso. En la era del Facebook, que ya pasó, en la era del Instagram, que ya está pasando, en la era del YouTube, en la era del TikTok. ¿Qué es lo más importante? La imagen. Esta es la era de la personalidad, el paradigma de la personalidad. Y la gente quiere saber cómo se puede ver más bonito, cómo puede hablar mejor, cómo puede influenciar a la gente a través del lenguaje, cómo puede manipular a la gente a través del lenguaje. Ese es el paradigma de la personalidad. Y hoy en día, mucho más, se está explotando al máximo. La gente no quiere saber cómo obtener dinero con esfuerzo, no. ¿Qué es lo que quiere saber? Oye, ¿cómo? Hágase rico en 3 pasos. ¿Cuántos cursos usted no ve en internet así? Conquiste a la mujer de sus sueños en 5 pasos. Venga, yo le digo cómo. Ese es el paradigma de la personalidad. Pero la Biblia nos habla del paradigma del carácter. Diga conmigo, carácter. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. José no hubiese llegado al lugar donde llegó si no hubiese tenido el carácter que tenía. Es decir, Dios le dio un sueño, Dios le dio una visión, pero esa visión, queridos hermanos, no hubiese sido posible sin el carácter adecuado. Y ese es el tema central de hoy, en esta mañana. No importa cuán bien tú hables, no importa cuánto dinero tú tengas, no importa qué tanta influencia tú tengas, finalmente lo que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios es tu carácter. Quien no construye sobre su carácter es como quien construye un edificio sin bases. Los vidrios podrán ser muy bonitos, pero finalmente ese edificio va a colapsar. ¿Y no es lo que está pasando hoy día con la gente? Claro que sí. Depresión, ansiedad, problemas para relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque su personalidad es lo que quieren explotar, pero Dios nos enseña hoy y nos muestra el camino de la excelencia por medio de José. ¿Cuál es? El carácter. El carácter. Querido hermano, hoy más que nunca necesitamos tener carácter. Para finalizar, yo quiero hacerte 3 preguntas. La primera es, ¿tú has recibido un sueño o una visión de Dios? ¿Dios en algún momento te ha dicho, yo te quiero para hacer tal cosa? Quizás sí, pero quizás lo has olvidado. Ahora yo te quiero decir algo. Cumplir el sueño, el propósito de Dios, va a tardar más o menos dependiendo del carácter que tú tengas. Llegar a la meta, llegar a cumplir el propósito de Dios va a tardar más o menos, depende del carácter que tú tengas. Amén. Es decir, Dios quiere que cumplas tus sueños, los sueños de Él en ti. Pero ¿cuánto va a tardar? Dios
nos da la libertad de escoger. Dios dice en su palabra, escoge ahora si quieres el bien o si quieres el mal. Dios nos da la posibilidad de elegir. Es decir, si por Dios fuera, nos llevara desde el punto A hasta el punto B. Cumplimos el propósito de Dios. Pero ese trayecto de tiempo va a tardar más o menos dependiendo del carácter que tú forjes. Amén. Para algunos, fíjense que hay personas que creen en la suerte. Por eso hoy día proliferan más la venta de lotería. Creen en la suerte. Pero queridos hermanos, la suerte no es más que preparación, constancia y oportunidad. Preparación, constancia y oportunidad. Eso es la suerte. ¿Y qué es eso? Preparación, constancia. Carácter. Vuelve y diga conmigo, carácter. La otra pregunta que yo te quiero hacer es, ¿está tu carácter preparado para soportar la visión de Dios? ¿Está tu carácter preparado para soportar la visión de Dios? Y finalmente, la tercera pregunta. ¿Cuánto crees que vas a tardar en cumplir el propósito de Dios en tu vida? Fíjense, hay circunstancias, sí es verdad. Nosotros vamos a atravesar distintas circunstancias, pero finalmente no podremos llegar al propósito de Dios si no formamos un carácter conforme a su corazón. Amén.